Las relaciones internacionales se preocupan de la salud desde el momento en que ésta emerge como un problema de seguridad. Y emerge como un problema de seguridad desde una mentalidad, una visión occidental, desde una concepción de una sociedad del riesgo, en el aspecto sociológico, cuando hay otras sociedades que no tienen la concepción del riesgo como podemos tener nosotros, sino de una vulnerabilidad cotidiana. También las relaciones internacionales y la seguridad en las enfermedades infecciosas emergen también de las articulaciones y los intereses capitalistas de las farmacéuticas en los casos de enfermedades o invención de enfermedades, ¿no? Y también, lógicamente, interviene e incide en cómo todos esos procesos actúan, entorpecen o hacen más fangoso todavía el trabajo de los organismos internacionales, por ejemplo la OMS, genera pérdidas de liderazgo o cómo interfieren con sus procesos y su rectoría en la ordenanza global de las políticas, ¿no? Esta introducción la hago para encaminarme a lo que sería un primer paso, que vendría a suponer que si hay aquí alguien de relaciones internacionales hablando sobre salud, es una clara idea de que la salud se ha abierto en los últimos años a una multiplicidad de actores, a una multiplicidad de agendas, a una multiplicidad de discursos, que creo que es uno de los rasgos significativos e identitarios del momento actual. La multiplicación, la multiplicidad de actores, el nuevo tipo de fundaciones, el nuevo tipo de iniciativas. ¿Se oye? Sí. Perdón. El nuevo tipo de iniciativas verticales que sobre enfermedades infecciosas se han abierto espacio, y no se han abierto espacio desde hace unas muchas décadas atrás, sino simplemente desde un par de décadas atrás, con la emergencia también de un concepto que es el de salud global. A lo largo de la presentación, pequeña presentación que quiero dar para el debate, muchos de los conceptos que voy a ir presentando son conceptos que están presentes en las propias jornadas. Ideas como salud global, idea como incidencia política, son dos ideas como desarrollo, son tres tipos de ideas sobre las cuales quiero jugar un poco para proponer más las jornadas o lo que puede ser mi aportación a ella desde una perspectiva de poder generar un debate. Muchas veces no sé qué nos referimos con incidencia política y por qué no hablamos de política, pero hablamos de incidencia política. Y esto también lo refiero porque en el ámbito de la salud, si hay alguna experiencia política a nivel internacional que haya sido contestataria, que haya podido transformar las relaciones norte-sur, que haya podido dar respuesta a las necesidades del sur, seguramente, si esa experiencia existe, la encontramos en el ámbito de la salud. Y se llamó Alma-Ata y se llamó Atención Primaria en Salud. Y aunque parezca que esto se pierde en los años, en 1978, yo creo que es una experiencia que a lo mejor deberíamos de rescatar y profundizar. Pero si se pudiera hacer algún tipo de dibujo general de las características de las agendas de desarrollo en salud en África, deberíamos de hablar de lo que antes empezó diciendo, una multiplicidad de actores que están en algún momento. Las iniciativas en salud para la población africana han sido más de 100 a nivel global, que están intentando ser articuladas y coordinadas dentro de una agenda política caracterizada por las declaraciones de París y las declaraciones de Accra. La de París incide sobre todo en las labores de coordinación, de armonización, de alineamiento con las necesidades del país, la de Accra en el fortalecimiento de la sociedad civil. Y esta serie de agendas están incidiendo sobre todo en África, o quieren incidir sobre todo en una característica puntual, que es el fortalecimiento de los servicios de salud públicos, ¿vale? Esta necesidad de esta agenda surge y se plantea también de manera conflictiva con otra de las actuaciones que vienen a caracterizar el momento actual, que son las iniciativas verticales de lucha contra enfermedades infecciosas. Sobre todo estaríamos hablando, en el caso de África subsahariana, del VIH-Sida. Estas iniciativas verticales, yo creo que, bueno, como sabréis, generan una serie de problemas a nivel de
compatibilidad con los servicios de salud en cuanto que supone un arrastre de los profesionales de la salud pública, de los sistemas de salud públicos en África, a iniciativas que son mejor remuneradas, mejor pagadas y dejan muchas veces estos servicios sin los profesionales necesarios. Y también en sistemas de salud precarios, como pueden ser los de los estados africanos, la emergencia de unas iniciativas verticales suponen también unos fallos de coordinación y unas dificultades de organización del sector salud. En este sentido, de manera muy escueta, creo que es necesario recuperar un término que está siendo muy usado, sobre todo a través de las ONGs, que es la idea también de salud global. La idea de salud global, que viene a desplazar la idea de una salud internacional, emerge en la década de los 90 y emerge, como dirán muchos autores también, con un interés premeditado también por parte de la OMS de recuperar un espacio perdido por lo que habían sido las décadas de agenda sobre la salud del Banco Mundial. Esta idea de salud global tiene ciertos, lógicamente, bastantes intereses en cuanto que supone también una apuesta por la mejora de la salud de la población global, una apuesta por el trabajo de organizaciones que atiendan las necesidades de la población, pero conlleva un riesgo en su propia enunciación, que es el desplazamiento muchas veces del propio Estado. La idea de salud global también es heredera del desplazamiento del Estado, que va a perder su autoridad exclusiva frente a la salud y la organización de las políticas de salud nacionales por la emergencia de diferentes actores. El caso está en que la propia emergencia de la idea de salud global, en la década de los 90, emerge directamente con los partenariados público-privados. Los partenariados público-privados es una de las actitudes señeras, caracterizadoras de la ascensión al poder en la OMS de Grof Brundtland, que es colocada accede a la Secretaría de la OMS en un momento en que la OMS tenía una pérdida de legitimidad como rectora de las políticas internacionales, y para recuperar en gran parte esa legitimidad internacional, para recuperar el peso de la OMS, nos abrimos a los partenariados públicos y privados. Los partenariados públicos y privados deberían de ser considerados también con un ojo crítico. No solo es que vayamos a recibir más ayuda financiera, tengamos más recursos para implementar políticas de salud, es que también podemos estar legitimando perfectamente que el derecho a la salud y el derecho a la búsqueda de lucro en la salud pueden compaginar el mismo camino. Porque siempre que entro a trabajar o entro a estudiar muchos de los informes que hay en salud, se habla de incidencia política. Por incidencia política, lo que yo llego a entender que están hablando muchas veces las ONGs es por incorporar temas a una agenda política de desarrollo que muchas veces viene caracterizada por este tipo de lenguaje frente al cual he intentado mostrar mis serias dudas. Es algo curioso y preocupante que nuevas problemáticas como las que han podido acceder al panorama de la Unión Europea en cuestiones de salud el año pasado, cuando la ECI del Gobierno español, en el semestre que accedió al Gobierno de la Unión Europea, la presidencia rotativa, hubo un trabajo de incorporación de nuevos problemas, lo cual considero que fue interesante, sobre todo en un caso como, por ejemplo, la migración de profesionales médicos. Una migración que está constituyendo un serio problema y que en los países africanos están generando un desabastecimiento también de sus servicios de salud públicos. Lo que me parece curioso, o cuanto menos que hay que analizar, es si muchas veces la emergencia de un nuevo problema conlleva el esfuerzo por parte de las ONGs y de la sociedad civil organizada, podamos decir, de incorporarla a la agenda de salud. Es decir, hay que hacer hasta qué punto un tipo de arquitectura para incorporar un problema dentro de un lenguaje, y no que ese problema pueda generar un lenguaje propio
un lenguaje que nos empodere y que nos autorice para pedir otras demandas y no la operación arquitectónica de ver cómo cuadramos la migración de profesionales médicos con un lenguaje de eficacia, de coordinación de la Declaración de París. Cuando quizás las cuestiones por las cuales están emigrando los profesionales médicos de África, las cuestiones para atajar esa sangría de profesionales, poco tiene que ver con la agenda de la Declaración de París. No sé si me explico, pero lo que intento decir claramente es cómo la existencia de un tipo de discurso muchas veces es dada, algunas veces poco analizada críticamente en sus características históricas y conceptuales, de dónde emerge, quiénes son los que han autorizado esos tipos de discursos, qué sucede, que la gente llega a los foros de Accra o de París haciendo paracaidismo, no vienen de ciertos centros, no venimos formados dentro de diferentes disciplinas, de diferentes conceptualizaciones. Y los problemas que se nos van surgiendo en el día a día, en nuestro operar con África, demandan quizás también nuevas conceptualizaciones de esos problemas, que nos representen una realidad muchísimo más conflictiva de lo que muchas veces estos lenguajes, que operan sobre todo en el tipo de coordinación entre servicios de salud y planes verticales, nos puedan ofrecer. Esta es lo que yo quería